Hola, mi Xavier es Ryan Javante. Tengo 26 años. Y hace apenas unos meses, pasé por una ruptura silenciosa que cambió todo para mí. Mi ex, Lily, terminó las cosas porque dijo que yo era demasiado seguro, 06 demasiado insípido. Ella quería emoción, aventura, cosas que supongo no le estaba dando. Me dolió, pero no me 012 destruyó. En cambio, me impulsó a empacar mi vida en Minneapolis y mudarme a un pequeño suburbio llamado Maple Grove, 019 Minnesota. Es el tipo de lugar donde las calles están bordeadas de arces que se vuelven de un rojo ardiente en el otoño, y 026 todos conocen los nombres de sus vecinos, incluso si no siempre hablan mucho. Pensé que era exactamente lo que necesitaba, un 033 nuevo comienzo lejos del ruido de la ciudad donde podía reconstruirme sin ninguna expectativa. Encontré una pequeña casa de madera para alquilar en una calle tranquila. Nada lujoso, solo un dormitorio con un porche y un patio trasero 040 que necesitaba algo de trabajo. Pasé mis primeros fines de semana allí pintando las paredes de un gris suave, arreglando tablas del suelo que crujían y convirtiéndola en algo que se sintiera mío. Durante la semana, viajaba a una firma de arquitectura de tamaño mediano en el pueblo cercano, trazando planos para edificios residenciales. No era glamoroso, pero 046 pagaba las cuentas y me permitía concentrarme en los detalles, lo cual me venía bien. Las tardes eran sencillas. Leía un libro, tal vez veía una película vieja en la televisión, o simplemente me sentaba en el porche con una cerveza escuchando a los grillos. No estaba buscando amor ni drama. Solo quería paz. Esa paz se mantuvo firme hasta que conocí a Elena Morrison, mi vecina de enfrente. Su casa era una acogedora cabaña azul con cortinas blancas que siempre ondeaban con la brisa y un jardín al frente que ella cuidaba religiosamente. Fue la primera vez que la noté una fresca tarde de otoño mientras yo estaba rastrillando hojas en mi patio. Ella también estaba allí, luchando con una cortadora de césped vieja que seguía fallando y apagándose. Tenía alrededor de 40 años, con el cabello recogido en una coleta suelta, vistiendo jeans y un suéter verde deslavado. Había algo en su rostro, rasgos suaves, una mandíbula fuerte y unos ojos que sostenían una tristeza silenciosa, pero también una calidez que te atraía. No parecía de su edad. Podría haber pasado por alguien de principios de los 30 con esa gracia natural que algunas personas simplemente tienen. Observé por un momento y luego grité, «¿Necesitas ayuda con eso?». Ella levantó la vista, sobresaltada, secándose el sudor de la frente. Sus ojos se encontraron con los míos y dudó antes de asentir. «Si no te importa, esta cosa ha estado luchando conmigo todo el día». Crucé la calle, con la caja de herramientas en mano, y me arrodillé para revisar la cortadora. Era una solución sencilla. La bujía estaba sucia. 10 minutos después, cobró vida con un rugido. Ella sonrió, una sonrisa verdadera que le llegó a los ojos, e insistió en recompensarme con un vaso de limonada casera. «Soy Elena», dijo, entregándome el vaso en su porche. «Enseño literatura inglesa en la escuela secundaria local. Acabo de mudarme aquí a tiempo completo después de algunos cambios». Charlamos un poco. Me contó que había estado casada durante 20 años con un hombre llamado Mark, pero que se habían separado recientemente. «No fue dramático», dijo suavemente. «Simplemente nos fuimos separando. Sin grandes peleas, sin escándalos, solo dos personas que dejaron de verse el uno al otro». Había tristeza en su voz, pero no se detuvo en eso. En cambio, me preguntó sobre mí, porque me había mudado, a qué me dedicaba. Lo mantuve ligero, mencionando la ruptura sin entrar en detalles. Para cuando regresé a casa, sentí una atracción extraña hacia su casa, como si estuviera más viva que las otras de la calle. Después de eso, empezamos a hablar más. Comenzó de manera lo suficientemente inocente. Por las mañanas le saludaba con la mano si la veía en su porche con café y a veces me invitaba a pasar por una taza. Nos sentábamos allí hablando de libros. A ella le encantaban los clásicos como Jane Austen y F. Scott Fitzgerald, mientras que yo me inclinaba más por Hemingway y los thrillers modernos. «Tienes una manera de ver el mundo que resulta refrescante», decía con una risa. Por las tardes,
Si yo estaba afuera arreglando algo en mi patio, ella se acercaba con consejos sobre plantas o simplemente para charlar. Un día la ayudé a reparar una luz parpadeante del porche. Otro, rastrillamos hojas juntos en su patio trasero, el aire lleno del aroma terroso del otoño. Aprendí más sobre ella durante esas semanas. Tenía una hija, Sophie, de 24 años, que vivía en Chicago y trabajaba como periodista. Elena hablaba de ella con orgullo, pero había soledad en su tono cuando mencionaba lo silenciosa que se sentía ahora la casa. Su matrimonio había sido estable, pero vacío hacia el final. Mark había sido un buen proveedor, pero la chispa se había apagado hacía años. No se quejaba. Solo compartía y yo escuchaba. A cambio, me abrí sobre Lily, sobre cómo sus palabras me habían hecho cuestionar si era capaz de sentir verdadera pasión. Elena inclinaba la cabeza y decía, no eres insípido, Ryan. Eres considerado. Eso es raro. El cambio ocurrió un sábado soleado. Elena acababa de regresar del supermercado, con los brazos llenos de bolsas. Corrí hacia ella para ayudar, llevándolas a su cocina. Mientras desempacábamos, manzanas, pan, una botella de vino, me agradeció de nuevo. Nos reíamos de algo tonto, como hacen los vecinos, cuando la miré. La luz del sol atrapó su cabello y, por un momento, se veía atemporal. Sin pensarlo, dije, sabes, si fueras unos años más joven, probablemente te invitaría a cenar esta noche. Ella se detuvo, dejando un frasco de mermelada, y me miró con esos ojos profundos y escrutadores. El aire se volvió denso y luego sonrió, una mezcla de sorpresa y algo más audaz. Bueno, dijo suavemente. ¿Por qué no finges que soy más joven? Las palabras quedaron suspendidas allí, eléctricas. Mi corazón martillaba en el pecho. Su sonrisa permaneció, desafiante pero esperanzada, y sentí que el mundo se inclinaba apenas un poco. Justo entonces, la señora Chun, la vecina entrometida de al lado, una mujer severa de unos 60 años que siempre parecía estar observando, pasó caminando con su perro, entrecerrando los ojos hacia nosotros a través de la puerta abierta. Elena también lo notó y soltó una risita ligera. Será mejor que entres, dijo, dando un paso atrás. De lo contrario, toda la calle estará chismeando sobre nosotros durante un mes. La seguí al interior, la puerta cerrándose con un clic detrás de mí. Esa noche, me quedé acostado en la cama mirando el techo, repitiendo sus palabras una y otra vez. ¿Por qué no finges que soy más joven? Había comenzado como una broma, pero ya no se sentía como tal. Algo había cambiado y no podía ignorarlo. Desde ese momento, todo se sintió diferente. Incluso si en la superficie nuestra rutina seguía siendo la misma, despertarme temprano, preparar café y mirar al otro lado de la calle hacia la cabaña azul de Elena, preguntándome si estaría en su porche. La mayoría de las mañanas estaba allí, haciéndome señas para que me acercara con una taza en la mano. Nos sentábamos como antes, hablando de libros o de las hojas que cambiaban de color, pero ahora había una corriente subterránea, un secreto compartido en sus palabras, una mirada persistente que hacía que mi pulso se acelerara. Finge que soy más joven, 6:55 había dicho. Había sido una broma, o al menos así empezó, pero colgaba entre nosotros como una invitación que ninguno de los dos sabía cómo aceptar. Una mañana, aproximadamente una semana después, crucé la calle con mi propio café en la mano. Ella estaba allí, vestida con un cardigan sencillo sobre unos vaqueros, el cabello suelto alrededor de los hombros. Charlamos sobre una novela que me había prestado, la que trataba sobre un amor perdido en la década de 1920, y se rió de mi interpretación del final. Pero cuando me levanté para irme, me tocó el brazo suavemente. Ryan, dijo, con la voz más suave, sobre lo que dije el otro día. No quise hacer las cosas incómodas. Negué con la cabeza. No fue incómodo. Fue honesto. Sonrió, pero hubo un destello de incertidumbre en sus ojos. Bien, porque me gustan nuestras mañanas. Esos pequeños momentos se fueron acumulando. Encontraba excusas para ayudar en su casa, como cuando la luz del porche empezó a parpadear de nuevo después de una tormenta. Tomé mis herramientas y lo arreglé mientras ella miraba desde la puerta. No tienes que hacer esto, dijo,
repitiendo sus palabras de antes. Levanté la vista del cableado. Quiero hacerlo. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados. No mucha gente cumple su palabra así, Ryan. Es refrescante. Terminamos sentados en los escalones después, con el aire de la tarde fresco, hablando de nada y de todo. Compartió más sobre su matrimonio, como había empezado con pasión pero se había desvanecido en rutina, como Mark había sido amable pero distante al final. No me arrepiento, dijo. Me dio a Sophie, pero a veces me pregunto si eso es todo lo que hay. Yo también me abrí, contándole sobre Lily con más detalle, como su partida me había hecho cuestionar si era capaz del tipo de emoción que alguien pudiera querer. Elena escuchó, con la mirada firme. No eres insípido, respondió. Eres firme. Eso es lo que el mundo necesita más. Su mano rozó la mía mientras lo decía, solo por un segundo, y ninguno de los dos se apartó de inmediato. Ese contacto fue eléctrico, pero ambos fingimos que no era nada. Aún así, el vecindario empezó a darse cuenta. Maple Grove era pequeño, el tipo de lugar donde la gente habla por encima de las cercas y en la tienda de la esquina. La señora Chun fue la primera en hacerlo evidente. Una tarde, cuando me iba de casa de Elena después de ayudarla a mover unas cajas del ático, la anciana pasó caminando con su perro, entornando los ojos como si estuviera armando un rompecabezas. Ustedes dos parecen cercanos, dijo, con un tono impregnado de algo cortante. Asentí con educación. Solo siendo vecinos. Resopló y siguió caminando, pero pude sentir su mirada en mi espalda. En el trabajo también se infiltró. Mi colega Jaque, un tipo de 30 y tantos que llevaba más tiempo que yo en la firma, me sorprendió distraído durante una reunión. ¿Qué te tiene sonriendo así?, bromeó más tarde en la sala de descanso. ¿Chica nueva? Me encogí de hombros, pero insistió. Escuché de un amigo en el pueblo. Has estado pasando tiempo con esa profesora frente a tu casa. Elena, ¿cierto? Es mayor, ¿eh? Pero atractiva. Su sonrisa era mitad broma, mitad curiosidad, y me revolvió el estómago. Somos amigos, dije con firmeza. Levantó las manos. Sin juzgar. Solo digo. Pueblo pequeño, la gente habla. Elena también lo sintió. Unos días después, sobre el café, dejó su taza con un suspiro. La señora Chun pasó ayer, preguntó si necesitaba ayuda con todo el trabajo que haces por aquí. Su risa fue forzada. Sé que es inofensivo, pero me recuerda cómo ve la gente las cosas. Una mujer de mi edad con un hombre más joven. Asumen que es soledad o tontería. La miré a los ojos. ¿Y tú qué piensas? Se detuvo, removiendo el café lentamente. Pienso que a veces todo lo que necesitas es alguien genuino. Pero eso no detiene los susurros. Después de eso, ambos dudamos más. Había días en que le saludaba con la mano desde mi porche pero no cruzaba la calle, dándonos espacio. Ella enviaba mensajes en lugar de llamar, cosas simples como una buena recomendación de libro. Pero la atracción estaba ahí, más fuerte ahora. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de naranja, nos sentamos en el columpio de su porche. Ella se volvió hacia mí, con la voz baja. Ryan, ¿has pensado en el futuro? Cuando tengas 30, yo tendré 50. Cuando tengas 50, yo tendré casi 70. Esa es la realidad. Asentí, sintiendo su peso. Lo pienso todos los días. Pero pienso más en ti, en cómo me haces sentir vivo, no solo seguro. Ella apartó la mirada hacia la calle que se iba oscureciendo. Siento lo mismo, pero la sociedad no lo pone fácil. Ven la edad, no la conexión. Nos quedamos en silencio un rato, el columpio crujiendo suavemente. Su mano encontró la mía otra vez, los dedos entrelazándose con cautela. ¿Y si seguimos fingiendo un poco más?, susurró. Apreté su mano. Mientras tú quieras. Pero el fingimiento se sentía más frágil cada día. Los susurros se hacían más fuertes en mi mente, y podía ver el costo que tenía para ella. La forma en que sus hombros se tensaban cuando alguien pasaba. Las sonrisas forzadas en el supermercado. Una mañana, mientras la observaba desde mi ventana, de pie sola en su porche con el café ya frío, crucé la calle sin pensarlo. ¿Estás bien?, le pregunté.
Ella levantó la vista, con los ojos cansados pero cálidos. No lo sé, Ryan. Solo sé que no quiero perder estas mañanas. La vulnerabilidad en su voz me golpeó con fuerza. Y en ese momento, me di cuenta de que no podíamos fingir para siempre. Algo tenía que ceder. Los susurros se convirtieron en una tormenta más rápido de lo que jamás podría haber imaginado. Comenzó pequeño, como una ondulación en un estanque. Pero en un pueblo como Maple Grove, las ondulaciones se convierten en olas. Aproximadamente 2 semanas después de la admisión silenciosa de Elena de que no quería perder nuestras mañanas, decidimos aventurarnos a salir a tomar café a un pequeño diner en las afueras del pueblo. No nuestro ritual habitual del porche, sino algo normal, algo que hacen las parejas. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, riendo entre panqueques y recargas, su mano rozando la mía al otro lado de la mesa. Se sentía correcto, natural. Pero alguien, una colega suya del instituto, supe después, tomó una foto con su teléfono. Para el día siguiente, ya había llegado al chat de grupo del personal, luego a algunos padres, y de ahí se extendió como un incendio por el vecindario. Elena me llamó esa noche, con la voz tensa. Ryan, ¿has oído? Están hablando. Yo no lo sabía, pero cuando revisé mi teléfono, había mensajes de jaque en el trabajo. Amigo, ¿ese eres tú con la profesora? Suelta la historia. Incluso uno vago de un viejo conocido del pueblo. Oí que te mantienes ocupado con la vecina. Movimiento audaz. Conduje hasta su casa de inmediato. Ella abrió la puerta, luciendo más cansada de lo que jamás la había visto, con los ojos enrojecidos. Pasa, dijo, haciéndose a un lado. Nos sentamos en su sala de estar, las cortinas corridas contra el cielo que se oscurecía. En la escuela hoy, comenzó. Algunos profesores me hicieron el vacío en la sala de profesores. Uno incluso preguntó si estaba pasando por una fase. ¿Y los chicos? Escuché algunos susurros en el pasillo. La señora Morrison sale con un chico más joven. Es humillante. Extendí la mano hacia la suya, pero ella retiró un poco la mano, no en rechazo, sino con vacilación. Pensé que era más fuerte que esto, susurró. Ya he lidiado con el juicio antes. Durante la separación de Mark, la gente me señalaba. Decían que debía haber hecho algo mal. Pero esto se siente diferente. Como si estuviera en exhibición. Asentí, sintiendo la ira burbujear en mi pecho, no hacia ella, sino hacia el pueblo, hacia la mentalidad estrecha que convertía algo hermoso en material para chismes. ¿Y tú? Preguntó. ¿Tus amigos del trabajo? Le conté sobre los mensajes de jaque, como los chicos de la oficina habían empezado a burlarse de mí durante las pausas del almuerzo. Lo llaman lo de la puma como si fuera una broma, pero no me resulta gracioso. La presión aumentó durante los días siguientes. La señora Chun pasó de las miradas a comentarios directos. Una tarde, mientras estaba cortando el césped, se detuvo junto a su cerca y gritó, «¿Sabes, joven, la gente está diciendo cosas? Una mujer de su edad, no es apropiado». Apagué la cortadora, secándome el sudor de la frente. «Con todo respeto, señora Chun, no es asunto de nadie». Ella negó con la cabeza y se alejó, pero sus palabras quedaron como un mal sabor. En la firma, las burlas se volvieron más agudas. Mi jefe, un hombre de unos 50 llamado Tom, me llamó aparte después de una reunión. He oído algunos rumores, Ryan. Solo asegúrate de que no afecten tu trabajo. Pueblo pequeño, las reputaciones importan. Le aseguré que no lo harían, pero por dentro sentí que las paredes se cerraban. Elena cargó con la peor parte. Los padres en la escuela empezaron a cuestionar su enfoque, y uno incluso pidió que trasladaran a su hijo a otra clase de inglés. Llegó a casa un día entre lágrimas, desplomándose en el sofá mientras la sostenía. «Siento que estoy perdiendo todo otra vez», dijo, con la voz quebrándose, «mi trabajo, mi respeto, todo porque me atreví a sentir algo real». Hablamos durante horas esa noche, la habitación iluminada solo por una lámpara en la esquina. Se abrió sobre los miedos más profundos, aquellos que ya había insinuado antes. La sociedad nos ve y piensa que yo estoy desesperada o que tú eres ingenuo. ¿Y si tienen razón? ¿Y si esto estalla y termino sola?
peor que antes? La abracé con fuerza. No tienen razón. Esto es real. Pero si es demasiado, si necesitas espacio. Esa noche comenzó una lluvia intensa, golpeando las ventanas como si reflejara el caos dentro de nosotros. Alrededor de la medianoche, llamaron a mi puerta, urgente, insistente. La abrí y encontré a Elena allí, empapada hasta los huesos, el cabello pegado al rostro, los ojos desbordados de emoción. Ryan, dijo, entrando sin esperar. El agua goteaba de su abrigo al suelo. No puedo seguir así. Fingir, esconderme, pero tampoco puedo soltarte. Su voz se quebró. Deberíamos parar por el bien de los dos. Dejar que el chisme se calme. Mi corazón se hundió, una ola fría me recorrió. Cerré la puerta y me volví hacia ella. Si eso es lo que necesitas, me apartaré. Pero no lo digas si no es lo que quieres. Ella me miró, las lágrimas mezclándose con la lluvia en sus mejillas. No es lo que quiero. Dios, Ryan, eres la primera persona en años que me ha hecho sentir vista, no solo tolerada, pero tengo miedo de perderte. Del juicio, de lo que esto podría hacernos. Me acerqué más, tomando sus manos frías entre las mías. Entonces afrontémoslo juntos. No más fingir. Ella buscó mis ojos y, en ese instante, algo se liberó. Se inclinó hacia mí y nos besamos, no con cautela como antes, sino con el peso de todo lo que habíamos contenido. Fue un beso nacido de la tormenta y la rendición, sus manos aferrándose a mi camisa como si se anclara. Cuando nos separamos, susurró, preferiría estar contigo un día sinceramente que muchos años viviendo en la apariencia. No, espera, eso no está bien. Dijo, preferiría tener un día real contigo que años de fingir. Nos quedamos despiertos toda la noche envueltos en mantas en el sofá, desnudando nuestras almas. Habló del vacío de su matrimonio, del miedo a quedarse sola para siempre, de la chispa que creía perdida hasta que yo aparecí. Yo compartí mis propias inseguridades, la ruptura que me hizo dudar de mí mismo, la forma en que ella me hacía sentir audaz por primera vez. Al amanecer, cuando la lluvia amainó, ella me miró con una nueva determinación. Si somos lo bastante valientes para esto, dijo, entonces entremos en la luz. Que hablen. Les mostraremos lo que significa lo real. Asentí, atrayéndola de nuevo hacia mí. No más esconderse. Mientras el sol salía, pintando el cielo de suaves tonos rosados, Elena se paró junto a la ventana, su silueta fuerte contra la luz. Se volvió hacia mí, con una sonrisa tímida pero auténtica. Hoy salimos a desayunar. Que Maple Grove nos vea. Mi corazón se aceleró, pero le devolví la sonrisa juntos. Sabía que la tormenta no había terminado. El chisme seguiría. Las escaleras continuarían. Pero en ese momento, nos habíamos elegido el uno al otro, y eso bastaba para enfrentar lo que viniera después. Desde esa promesa al amanecer de entrar en la luz, Elena y yo no perdimos tiempo. Empezamos pequeño pero deliberado, probando las aguas de nuestra nueva realidad. A la mañana siguiente, caminamos de la mano hasta el diner local para desayunar, el mismo donde la foto había encendido el chisme. Las cabezas se giraron cuando entramos. La señora Chun estaba allí con su grupo de café, las cejas disparándose como flechas. Algunos habituales susurraron, pero los ignoramos, pidiendo huevos y tostadas como si fuera cualquier otro día. Elena apretó mi mano bajo la mesa. Esto se siente bien, susurró. Da miedo, pero bien. Asentí, sintiendo la misma mezcla de nervios y euforia. Para cuando nos fuimos pagando la cuenta juntos, las escaleras se habían suavizado un poco. O quizás simplemente nos importaba menos. Durante las semanas siguientes, nos apoyamos en ello. Fuimos a hacer la compra al único supermercado del pueblo, empujando un carrito lado a lado, debatiendo entre manzanas o naranjas como cualquier pareja. Una mujer mayor de la escuela de Elena nos miró en el pasillo de frutas y verduras, su expresión una mezcla de sorpresa y desaprobación, pero Elena solo sonrió con cortesía y siguió caminando. Que miren, dijo después, desempacando las bolsas en su cocina. Ya no nos estamos escondiendo. Por las noches salíamos a comer al lugar italiano de Main Street, compartiendo pasta y vino,
nuestros dedos entrelazados sobre la mesa. El camarero, un joven llamado Chris que había asistido a sus clases en la secundaria años atrás, vaciló al principio, pero al final bromeó: «Hacen una pareja bonita, señora Morrison». Ella rió, el sonido más libre de lo que le había oído antes. La reacción negativa no desapareció de la noche a la mañana, pero evolucionó. En el trabajo, Jake y los demás pasaron de las burlas abiertas a comentarios más contenidos. «¿De verdad vas a por ello?» dijo Jake un día en la sala de descanso. «Respeto, hombre. Se necesita agallas». Me encogí de hombros. «No se trata de agallas. Se trata de ella». Tom, mi jefe, no volvió a mencionarlo después de aquella advertencia inicial. Y me volqué en los proyectos para demostrar que no me distraía. Elena afrontó un escrutinio más duro en la escuela. Algunos colegas siguieron distantes, dejándola fuera de invitaciones para almorzar, pero otros se acercaron. Lisa, una profesora de inglés más joven, de unos 30, la tomó aparte un día. «Admiro lo que estás haciendo», le confesó. «Hace falta valor para elegir la felicidad por encima de lo que piensa la gente». Elena me lo contó esa noche, con los ojos brillantes. Empiezo a sentir que no estoy sola en esto. La verdadera prueba llegó cuando Sophie llegó. Elena había mencionado que su hija visitaría desde Chicago un fin de semana, y yo había estado nervioso por ello desde nuestra decisión de hacerlo público. Sophie tenía 24 años, ingeniosa, con los ojos de su madre y una actitud directa pulida por su trabajo de periodista. Llegó en un coche de alquiler un viernes por la tarde, abrazando con fuerza a Elena en el porche antes de volverse hacia mí con una mirada evaluadora. «Así que tú eres el tipo del que todo el mundo habla», dijo, no con malicia, pero directa. Nos dimos la mano y Elena sugirió que nos sentáramos todos a tomar café dentro. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran las preguntas. Sophie esperó hasta que Eleyanena salió a buscar bocadillos, luego se inclinó hacia adelante. «Mira, Ryan, quiero a mi madre. Ha pasado por mucho con la separación. ¿Vas en serio con esto? Porque si no lo estás, si esto es alguna cosa de rebote». Su voz era protectora, incluso feroz. Sostuve su mirada con firmeza. «Voy más en serio que con cualquier otra cosa en mi vida. Sé que la diferencia de edad levanta cejas. Lo entiendo. Pero tu madre me hace mejor, y yo quiero hacer lo mismo por ella. Sé que a veces será difícil, pero no me voy a ninguna parte». Me estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. «De acuerdo, pero si la lastimas, iré a por ti». Privilegios de periodista. Sé cómo sacar la suciedad. Ambos nos reímos y la tensión se disipó. Cuando Elena regresó, Sophie cambió de tono, preguntando por mi trabajo, por cómo nos conocimos, incluso bromeando con su madre por finalmente soltarse. Para la cena, pizza que pedimos a domicilio, los tres nos reíamos como viejos amigos. Sophie compartió historias de Chicago, su último artículo sobre política de la ciudad, y yo hablé de mis proyectos de arquitectura. Antes de acostarse, apartó a Elena un momento, pero la escuché decir: «Él parece bueno para ti, mamá. Te lo mereces». Al día siguiente, los tres fuimos a dar un paseo por el parque cercano. Sophie enlazando el brazo con el de su madre mientras yo iba detrás, tomando fotos con mi teléfono. Cuando se fue el domingo, me abrazó también a mí. «Cuídala», susurró. «Y gracias por hacerla sonreír así otra vez». A medida que los días se convertían en semanas, Maple Grove se ajustó. Los susurros se desvanecieron, reemplazados por asentimientos casuales. La señora Chun aún observaba desde su ventana, pero un día incluso saludó cuando pasamos durante un paseo vespertino. Henry, el dueño de la cafetería de la esquina, empezó a llamarnos los habituales y de vez en cuando nos daba muffins gratis. «Ustedes dos animan este lugar», dijo con un guiño. La vida escolar de Elena también se normalizó. Los padres dejaron de quejarse y la volvieron a invitar a reuniones del personal. «Es como si hubieran pasado al siguiente escándalo», bromeó una tarde, plantando bulbos en su jardín mientras yo ayudaba a cavar. Convertimos esas pequeñas victorias en nuestra rutina. Cocinar comidas sencillas juntos, ella leyendo en voz alta de un libro mientras yo dibujaba diseños,
o simplemente sentarnos en silencio, con su cabeza sobre mi hombro. Una noche, cuando el sol se hundía, preparamos una cena a la luz de las velas en su cocina. Nada lujoso, solo pasta y ensalada que habíamos hecho juntos. Las llamas parpadeaban, proyectando sombras cálidas en las paredes. Elena me miró desde el otro lado de la mesa, con los ojos suaves. Gracias, Ryan, dijo en voz baja, por no salir corriendo cuando las cosas se pusieron difíciles. Por elegir esto, a nosotros. Extendí la mano hacia la suya. Gracias por dejarme entrar. No sabía lo que me estaba perdiendo hasta que apareciste. Nos quedamos allí, el mundo exterior olvidado, sabiendo que habíamos construido algo más fuerte que la tormenta que había intentado derribarlo. Un año después, Elena y yo seguíamos en Maple Grove, y su cabaña azul se había convertido en nuestro hogar compartido. Me había mudado gradualmente, primero un cajón para mi ropa, luego mis libros en sus estantes, hasta que un día simplemente se sintió bien llamarla nuestra. No hicimos un gran anuncio. Sucedió en silencio, como la mayoría de las cosas entre nosotros. La casa se sentía viva ahora, con capas frescas de pintura en las paredes y pequeños toques que habíamos añadido juntos. En el patio trasero, habíamos plantado un jardín de flores, dalias, rosas y su favorita, claveles. Ella me enseñaba a podarlos en domingos perezosos, sus manos guiando las mías en la tierra. Estas eran las favoritas de mi abuela, decía, sonriendo mientras los pétalos se abrían. Me recuerdan que la belleza lleva tiempo. Al verla arrodillada allí, con tierra en las rodillas y luz del sol en el cabello, sentí una profunda satisfacción que antes no conocía. También hicimos viajes cortos, escapando por un tiempo de los ojos vigilantes del pueblo. El primero fue al lago superior, a unas pocas horas al norte, donde el agua se extendía infinita y soplaba. Elena no había nadado en más de una década, no desde unas vacaciones familiares con Mark y Sofía años atrás. Pero en aquella mañana fresca, se deslizó en el lago, riendo cuando las olas frías la golpearon. Tomé fotos con mi teléfono, captándola a mitad de la risa, con los brazos extendidos como si estuviera abrazando el mundo otra vez. Me siento libre, dijo después, envuelta en una toalla en la orilla, con la cabeza sobre mi hombro. Hicimos un picnic con los sándwiches que habíamos llevado, hablando de nada importante, de cómo el viento ondulaba el agua o de sueños tontos de nuestra juventud. Esos momentos nos solidificaron lejos del chisme, solo dos personas construyendo recuerdos. De vuelta en casa, el pueblo había cambiado de maneras sutiles. La señora Chun, antaño nuestra crítica más dura, se había suavizado. Una tarde, apareció en nuestra puerta con un frasco de mermelada casera de fresa. Su expresión casi avergonzada. Pensé que les gustaría esto, murmuró, entregándolo. Ustedes dos parecen asentados. Le dimos las gracias y, al alejarse, incluso asintió. Una pequeña victoria en un lugar donde el cambio llegaba lento. No todos cambiaron. Todavía había miradas de soslayo en el supermercado o conversaciones en susurros en la oficina de correos, pero la hostilidad abierta se había desvanecido. Henry, en la cafetería, ahora nos saludaba con un calor extra, deslizándonos pasteles gratis. Ustedes, chicos, mantienen el lugar interesante, decía con una sonrisa. La vida de Elena en la escuela también se recuperó. Tras el frío inicial, la invitaron a asesorar el club literario, orientando a estudiantes en poesía y relatos. Es como si hubieran olvidado el escándalo, me dijo una noche, corrigiendo trabajos en la mesa de la cocina. O tal vez simplemente siguieron adelante. Me sentía orgulloso de su resiliencia, de la forma en que había mantenido la cabeza alta durante todo aquello. En mi firma, las bromas se volvieron más ligeras. Jaque me daba palmadas en la espalda y decía, ¿cómo está la señora? Y yo sonreía, ya no a la defensiva. Está genial, respondía, y lo decía de verdad. El trabajo también se sentía más estable. Había conseguido un proyecto más grande diseñando casas ecológicas, y el ánimo de Elena me mantenía en marcha en las noches largas. Sofía nos visitaba más a menudo ahora, sus viajes desde Chicago convirtiéndose en un punto destacado. Ponía los ojos en blanco ante nuestra dicha doméstica,
pero se sumaba, ayudando con la cena o tomándome el pelo por mi cocina. Eres bueno para ella, Ryan, me confió durante una visita mientras Elena estaba en el jardín. No he visto a mamá tan llena de vida desde, bueno, nunca. Significó todo saber que habíamos ganado su aprobación. Construimos rutinas alrededor de esas visitas, cenas familiares, paseos por el parque, y se sentía como ir armando un nuevo tipo de normalidad. A través de todo, afrontamos juntos las dudas persistentes. Hubo días difíciles. Un comentario malintencionado de un viejo conocido en una feria del pueblo o Elena despertando de un sueño sobre su vida pasada, cuestionando si habíamos ido demasiado rápido. Pero lo hablábamos, a menudo en el columpio del porche mientras se ponía el sol. ¿Alguna vez te arrepientes de esto?, le preguntaba, con mi brazo alrededor de ella. Se recostaba en mí, solo de no haber sido valiente antes. Sus palabras siempre me anclaban, recordándome por qué habíamos luchado por esto. Me di cuenta entonces de que la verdadera felicidad no se trataba de complacer a todo el mundo. Se trataba de vivir con autenticidad. Que se maldiga la edad. Elena, que alguna vez creyó que el amor había pasado de largo, ahora se despertaba con un brillo en los ojos, planeando nuestra próxima aventura o acurrucándose con un libro a mi lado. Y yo, el tipo al que llamaron demasiado insípido, había encontrado pasión en la fuerza tranquila de elegirla cada día. Aún no nos habíamos casado. No había prisa por anillos o votos. Pero cada mañana, al preparar café, y cuando ella se unía a mí en el porche, nos elegíamos de nuevo. Los susurros, ahora eran ecos, lejanos e impotentes. Una tarde, sentados en los escalones, viendo el atardecer teñir Maple Grove de dorado, me volví hacia ella. Algunos días te miro y sé que la paz no necesita una edad. Solo necesita dos corazones lo bastante valientes para elegirse. Ella sonrió, apoyando la cabeza en mi hombro. Y en ese momento, todo se sentía.